Hay algo que ocurre y es la confusión entre conceptos. Y esto ocurre con mucha frecuencia. La psicología jurídica es una rama dentro de la psicología que tiene una gran relación con el derecho. Es decir, se van a vincular para develar de cierta forma el ser y el deber ser y cómo influyen, por ejemplo, los procesos psicojurídicos en la toma de decisiones de alguna de las partes. Es interesante saber que la psicología jurídica es un campo de acción que evidentemente en México o en muchos países de América Latina no tiene mucho auge. Sin embargo, el posicionamiento de la misma va a lograr que la propia psicología, con todas sus herramientas, pueda humanizar el derecho mismo. Uno de los objetivos, y eso, bueno, esa es mi percepción, de la psicología respecto al derecho, es la humanización de la ley y la justicia. Basado en lo que explica el psicólogo jurídico Eric García López, considera a la psicología jurídica como, digamos, el género, y a las demás formas, por ejemplo, la psicología judicial, forense y criminológica, como la especie. En ese sentido, abordaremos este tema. La psicología criminal también es conocida como psicología criminológica. Estudia el desarrollo de los procesos psicosociales para entender tres elementos sumamente importantes: la génesis, el desarrollo y el mantenimiento de la conducta criminal, prevención o control previo, pero también para el seguimiento de la misma. Y sin duda también la psicología criminológica aborda esta parte de la detección. Dentro de la psicología criminológica hay quienes tienen el erróneo concepto de que ésta atiende únicamente a criminales violentos o a asesinos seriales, lo cual dentro de la mala información que se ha gestado en la difusión de este tipo de ramas de la psicología, nos podemos dar cuenta que la psicología criminológica puede abordar cualquier otra área del conocimiento que se relacione así pues con algunas disfunciones conductuales que enlazan a los sujetos con la violencia y la criminalidad, pero no es exclusiva de una categoría de análisis. Hay que aclarar un punto. La psicología criminológica sí tiene una estricta o gran relación respecto al derecho penal, pero es importante hacer la distinción porque la psicología jurídica no solamente mantiene relación o interacción con el derecho penal, sino con todas las demás ramas del derecho mismo. Interactúa en el sentido del deber ser. La psicología jurídica puede intervenir en casos incluso de derecho civil hasta de derecho canónico. Es mucho más amplia. Ahora, si hablamos de la psicología criminológica y de la psicología jurídica, también es importante precisar algo respecto a la psicología forense, que les digo que para muchos profesionales no han sabido distinguir y por lo tanto estos tres conceptos los meten en la misma canasta cuando en realidad no es así. La psicología forense analiza, investiga y estudia la conducta humana que es expuesta al foro, es decir, que es expuesta en ámbitos judiciales. La palabra forense deviene del latinismo forensis, que prácticamente habla de algo relativo al foro. Curia, sitio. Lugar en donde los tribunales oyen y enjuician las causas. Por ello, la palabra foro, como muchos lo consideran que tienen que ver con la muerte, es incorrecto.
Si bien existe, por ejemplo, ramas de la medicina como la medicina forense, que sí pueden interactuar en el sentido del foro, no es necesario que en todos los ámbitos forenses se hable de muerte. La psicología forense puede llevarse a cabo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la jurisdicción civil, en la jurisdicción penal o en la jurisdicción laboral. Por lo tanto, y como repito, no se trata de muertos, incluso no se trata siempre de violencia. La psicología forense puede llevarse al ámbito administrativo contencioso, también puede llevarse a un ámbito de derecho eclesiástico o un ámbito incluso militar. Hay otra área de jurisdicción de la psicología forense que puede ser, por ejemplo, adoptada en el ámbito penitenciario, en el caso de la programación individualizada, o cuando el Consejo Técnico Interdisciplinario evalúa a un sujeto para su preliberación. También dentro de la jurisdicción civil, la psicología forense tiene una gran incidencia, ejemplo en el caso de la mediación. Y eso es sumamente interesante porque la mediación, que ahora conocemos como mecanismos alternos para la resolución de controversias, en realidad lo que busca es que con una forma preventiva se eviten que los conflictos lleguen a un ámbito jurisdiccional mayor y puedan llegar a acuerdos entre las partes a través de un ente que pueda elaborar estrategias para que la gente se pueda poner de acuerdo. Porque, como repito, si se dan cuenta, si hablamos de la jurisdicción civil y mecanismos alternos de resolución de controversias, no en realidad estamos hablando de delitos, estamos hablando de conflictos. Conflictos que pueden ir desde el sentido interpersonal, de lo familiar, conflictos vecinales o conflictos institucionales. Y eso, créanme, que abona muchísimo para la materia de la prevención. Hay situaciones, por ejemplo, conflictos intervecinales, por la delimitación perimetral de propiedades, por provocar ruidos que son molestos para los vecinos, por ejemplo, las personas que no tienen tenencia responsable ante sus animales, por ejemplo perros, que defecan pues en los jardines de los vecinos, en sus estacionamientos, en sus entradas, y esto a la vez genera conflictos. Evidentemente la psicología forense, expuesta, como repito, al foro y llevado a un ámbito de la jurisdicción civil, puede ayudar a resolver conflictos que, si no hay una intervención previa, pudieran derivar en cuestiones de conflictividad cada vez más alta e incluso en una confrontación física o verbal entre las personas que tienen una controversia. La materia forense dentro del campo de la psicología es demasiado amplia y no se reduce únicamente al estudio ni de los asesinos seriales ni de los criminales violentos. Esto es un video que en realidad no es muy largo, ¿no? Es una materia pues realmente muy compleja, muy completa, que no puede reducirse en 10 minutos de video o en el tiempo que dure esto, sino simplemente intenta ser como un faro reflector para que ustedes puedan darse cuenta que a veces nos venden la idea de algo como no es. Hagamos las estrategias convenientes para evitar que ciertos sujetos que no tienen conocimiento en las áreas pues nos llenen de información incorrecta. A señalar, el ser, como ustedes saben, deviene de un proceso evolutivo en el cual los propios procesos de socialización que han sido llevados a través de cuestiones civilizatorias han logrado que el ser humano introyecte reglas y en el marco de lo colectivo pueda generar consensos. Estos consensos se pueden expresar a través de un sistema normativo. El máximo sistema normativo del consenso deviene pues en las propias leyes, en las propias constituciones, en las propias enmiendas. El ser humano que se encuentra dentro de un marco normativo se vuelve sujeto. ¿Por qué? Porque hay una sujeción ante el sistema normativo, ya sean normas de índole social, jurídico, ético-morales o religiosas.
Los estados laicos evidentemente harán, bueno, con algún tipo de relación con cualquier tipo de sistema normativo, pero el sistema por excelencia es el sistema jurídico, donde el consenso se expresa a través de las normas, y las normas tienen que ser seguidas, tienen que ser respetadas, tienen que ser acatadas. El deber ser está impuesto ante el deseo del ser. Y si el sujeto que comete una transgresión a las normas genera algún tipo de daño social o un daño particular, este evidentemente tiene que ser sometido a un proceso en el cual pueda resarcir el daño o pueda ser sancionado para evitar que otros sujetos transgredan las propias normas que pues derivan del propio consenso.